Seguimos con más información en Proeconomía y Finanzas y esta vez a través del análisis. Ya nos acompaña el economista Aníbal Insfrán. En esta ocasión le vamos a pedir que nos dé detalles y analice también la situación que se da con la inflación y la canasta básica en nuestro país. Aníbal, gracias por el tiempo como siempre para Canal Pro. A las órdenes siempre, Omar. Un saludo especial para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Bueno, se presenta actualmente y como cada mes el análisis que tiene que ver con la inflación, los índices que se dan a conocer y el desafío que representa hoy también poder llenar esa canasta básica con estos índices, Aníbal. Sí, siempre es un desafío, ¿verdad? A pesar de que tenemos una relativa estabilidad en nuestros índices y en los precios. Sin embargo, siempre es un desafío porque en los últimos tiempos, especialmente después de la pandemia, el gran aumento de precios se ha dado por el lado de los alimentos. Ujú. Entonces, se complica un poco porque parece el índice de inflación aparentemente bajo, 4% anual, 1,2% en el mes, o a veces menos de 1%. Sin Sí. embargo, uno va al supermercado y ve otras cosas, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Ujú. Y realmente ese es el gran desafío, porque puede que otros productos no hayan aumentado, y cuando uno mira el conjunto de su canasta, uno ve que en realidad sí aumentó, y en realidad el 4% no es tal. Y cuando, sí, especialmente para los grupos sociales de ingresos más bajos, que un porcentaje muy alto de su consumo o de sus gastos lo destina a alimentos, entonces uno ve que el 4% no es 4, sino probablemente va a ser hasta 10 o 15% en algunos casos, ¿verdad? Ujú. Y eso es un poco preocupante, ¿verdad? Sí, para una persona, Aníbal, que está recibiendo el salario mínimo, el porcentaje que destina a alimentos en ese caso es muy alto y ahí es donde a veces uno tiene que hacer malabarismos y ahí es donde comienza la complicación. Entonces, una persona que recibe ese salario vive o siente de manera muy diferente la inflación. Definitivamente, definitivamente. Y es un poco el problema de los promedios, ¿verdad? Ujú. Que no refleja las situaciones individuales ni de grupos específicos, cuando el promedio es muy amplio, como es el caso con el índice de inflación, que es el promedio de todos los consumidores del área metropolitana y de todos los productos que en realidad forman parte de la canasta básica. Y ese es un tema. Entonces acá no hay mucho que hacer, simplemente ajustarse un poco los cinturones, ver cómo trabajar. Y sabemos también que, por otro lado, esto es un tema temporal, es cierto, no te conforma de repente eso, pero Sí. en realidad el aumento de precios de los alimentos, especialmente frutas y verduras, es algo estacional. Entonces ahora están caras, pero en 2 o 3 meses van a estar mucho más baratos, y entonces de alguna manera va a compensar, ¿verdad? Ujú. Pero es un gran desafío. Yo creo que todas las personas que vivimos de nuestro salario y eso, tenemos que hacer de repente estos malabarismos y de alguna manera hacer esas compensaciones intertemporales con algún tipo de ahorro, si se tiene, o en algunos momentos con préstamos, y después pagarlo en los momentos en que los precios caen, porque estos precios sí van a caer. O Ujú. sea, es algo cíclico y siempre hemos visto. Hoy estamos comprando tomate a 25.000 probablemente, pero de aquí a 2 o 3 meses esto va a estar a 7 o 8.000, a 10.000 probablemente. Entonces ahí es cuando se van a compensar un poco estas situaciones. Ujú. Y en materia de precios, ¿puede haber también especulación en nuestro país, Aníbal? Puede haber, siempre puede haber, pero en realidad
Yo creo que con frutas y verduras eso es muy poco, porque no hay tiempo, pues. Son productos perecederos. Sí. Entonces no hay tiempo para estar especulando, decir, no, no voy a entregar. ¿Qué pasa? Yo no entrego mi lechuga hoy y se funde. No tengo tiempo para eso. Eh, Tomate, tal vez un poco, si tengo cámara frigorífica, pero ni siquiera, ¿verdad? Yo no veo mucho en eso. Acá el único factor que de repente puede cambiar este tipo de comportamiento estacional son los productos que puedan entrar de contrabando. Eso sí pueden cambiar y en momentos en que están muy caros probablemente entren más y actúen como factores compensadores de esos precios muy altos. Entonces, ese es el único cambio que puede ocurrir en este comportamiento estacional. Otras cosas no veo, que tampoco no tenemos mecanismos muy claros de importaciones y exportaciones de frutas y verduras. Ahora, eso también vemos como algo, no quiero usar la palabra tradicional, pero sí habitual, la importación o el ingreso ilegal, sobre todo de frutas de nuestros vecinos, principalmente Argentina, Víctor, Aníbal. Y se da la venta continua de esto en la vía pública y también a veces parece que los controles no funcionan. Sí mismo, es así. Eso no hay mucho que decir al respecto, es lo que ocurre. Es la realidad y creo que tampoco hay un deseo claro de combatirlo directamente. Y Sí. desde el punto de vista del consumo, eh, no hay duda que tiene su efecto positivo, entre comillas, temporal al menos. Y si es temporal y si es de corto plazo, bueno, está bien, pero al ser algo continuo y fuerte, digamos, y que reemplace al producto local, ahí sí puede tener un efecto sobre el empleo y que tiene efectos peores. Pero si es simplemente, no te diría que está bien, nunca está Claro. bien, ¿verdad? Pero si es simplemente algo que suple una necesidad de productos de manera momentánea, pues el efecto no es tan fuerte, no es tan malo. Sí tiene su efecto negativo por la falta de ingreso al fisco y todo lo que eso incluye, pero no es tan malo como si es algo continuo que impide la creación de puestos de trabajo a nivel local. La canasta también, Aníbal, tiene un alto componente de productos importados. Ahí la variación de precios ya se maneja y tiene que ver con otros factores que escapan a la temporalidad. Así mismo, así mismo. Y ahí tenemos ya los factores de ingreso de dólares habituales, que también tienen que ver con el clima de repente y con los precios internacionales de los commodities, que son nuestros productos de exportación, que son los granos, carne y pocos productos manufacturados. Entonces, cuando tenemos el aumento del tipo de cambio, de repente lo que ocurre es que los productos importados que nosotros importamos de repente son más caros y los productos exportados ya depende de cómo están, ¿verdad? Para los productos de exportación el aumento del tipo de cambio es favorable, pero tenemos que ver qué ocurre con los precios de los productos exportados. Ese es un poco el tema. Entonces, ahí hay un poco un factor de compensación, por un lado, porque probablemente ese aumento del tipo de cambio favorece a ciertos sectores y favorece probablemente a evitar que ellos tengan que necesariamente aumentar sus precios internos, porque el producto de exportación también compite con el producto de venta local. Pero en general, el aumento del tipo de cambio, porque las importaciones son más grandes que las exportaciones, en general tenemos nosotros un aumento del nivel de precios al consumidor cuando existe un aumento del tipo de cambio, o el efecto que va por el lado de combustible y por todo el efecto cada que viene de ese tipo de productos. Estos números de inflación que vimos en los primeros 3 meses de este año, ¿considerás que está dentro de lo previsto?
¿Era de esperarse así o podía haber una variación mayor o incluso menor? Mira, está dentro de lo previsto. 3,5% más o menos 2% está dentro del rango admitido de variabilidad y que sigue dándonos la confianza en el Banco Central. Ujú. Para mí siempre me da tranquilidad, uno, cuando se está en la banda, cerca del medio, que estamos, por un lado, cuando veo que el Banco Central sigue teniendo muchos instrumentos para controlar el tipo de cambio ante situaciones de posible especulación ahí. Ujú. El Banco Central sigue teniendo recursos, tiene suficientes reservas, tiene más de 10.000 millones de dólares de reservas. El crecimiento está controlado dentro de lo previsto. Entonces, yo no estoy preocupado porque me parece que es parte del proceso natural de variación de precios del país. Sí, me parece que hay que estar atentos ante las variaciones de precios de los productos de consumo, especialmente de alimentos, Ujú. porque eso tiene un efecto fuerte sobre la población, sobre la pobreza, y ahí un poco ver qué tipo de instrumentos utilizar. No te Ujú. diría controles de precios porque creo que eso No, nunca funciona, sí. pero si se ve que el efecto es muy fuerte, entonces es trabajar sobre cómo apoyar a esos sectores más necesitados con esquemas de empleo o algún tipo de esquema de seguro que se pueda trabajar. Ujú. Y las primeras medidas que se suelen dar en ese aspecto tienen que ver con combos de alimentos a precios accesibles, algo que ya se ha hecho en otras oportunidades entre autoridades, sectores productivos y también empresariales. Sin dudas, esas sí son medidas adecuadas, Ujú. pero nunca controles de precios. O sea, controles de precios lo único que hacen es generar un mercado negro, generar corrupción detrás siempre. Entonces, sí, este tipo de cosas que son acuerdos entre grupos de tal manera a apoyar a los sectores más necesitados, eso sí, estoy de acuerdo. Ujú. ¿Consideras finalmente, Aníbal, que esta situación global que se genera con las medidas de Estados Unidos podría llegar a afectar algunos índices de nuestro país? Tanto la inflación, el cambio, todo lo que hace a la cotización del dólar. ¿Crees que puede haber alguna afectación? Y yo creo que sí, yo creo que definitivamente este tipo de medidas tienen su objetivo. Creo que el objetivo claro es, desde el punto de vista del presidente Trump, al menos proteger a la industria local, Ujú. pero a la larga creo que le están haciendo un gran daño a los mismos estadounidenses y al mundo en general. Porque todas estas ventajas comparativas que se pueden tener con el comercio va a desaparecer y va desapareciendo. Y el efecto nuestro va a ser probablemente en el corto plazo eh, mayor precio del dólar. Ujú. Definitivamente vamos a tener un dólar más alto, que va a estar favorecido en el corto plazo. Vamos a tener probablemente más trabas para la exportación de productos a Estados Unidos, pero y como resultado en Estados Unidos van a tener una economía más protegida, más ineficiente. Esto me hace recordar un poco la época esta de los 60 y todo, cuando en Latinoamérica y otros países se aplicaba el modelo de protección del mercado interno. Y no sé si recordaba, Omar, pero siempre teníamos en nuestra cabeza que los automóviles brasileños y Ujú. argentinos eran de segundo nivel, Sí. no eran los mejores automóviles. Ahora con esta apertura y todos estos negocios, vos ves que prácticamente son la misma cosa, ¿verdad? Ya no hay esa diferencia del automóvil producido en Argentina, en Brasil o en mismo Corea, ¿verdad? Hoy son Ujú. automóviles de primer nivel. Brasil está produciendo aviones con todas las certificaciones y vendiendo a todo el mundo. Los automóviles Toyota, que son los más utilizados, las pick-up, se hacen en la Argentina. Entonces, no, ya no vemos eso. Y ese fue el beneficio, digamos, de tener el libre comercio. Creo que se produce donde es más eficiente. Tal vez hay cosas que se puedan mejorar, claro,
tenés que ayudar a los más desprotegidos y por sobre todo permitir que las industrias crezcan, tengan un mercado eficiente y puedan tener algún tipo de apoyo. Pero tarifas así de este tipo a la larga no son favorables. Creo que se va a perder, vamos a perder todos en el mundo. El multilateralismo va a ser cada vez más pequeño, digamos, y vamos a entrar con conflictos nacionalistas probablemente. Y adicionalmente lo que vamos a tener es una pérdida de hegemonía de Estados Unidos y el mundo que estaba más bien polarizado en los últimos tiempos hacia dos grandes potencias, creo que ahora vamos a tener varias potencias con mucho menos poder individual.